Vaya basura de anuncio me acabo de encontrar. Hola, muchísimo gusto, gente calmada, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy lo que estaremos haciendo es narrar otra infección de My Little Pony. La infección la van a encontrar como My Little Pony Project Aurexita, ¿ok? El creador se llama Moon Studios o también lo puedes encontrar como @MoonArchiverStudios. También lo puedes encontrar así. Así que agradecería mucho que lo fueras a visitar a su perfil de TikTok. Sabes que te estaré dejando aquí el link de la descripción y aquí te lo estaré mostrando para que lo puedas reconocer mejor. Y comencemos. Comenzamos con esta historia con lo que vendrían siendo las fases. Fase 0, la exposición. Porcentaje de la infección del 0 al 5%. En este punto, el sujeto conserva el 100% de su salud, su hambre y su cordura a simple vista. Todo parece completamente normal. Sin embargo, el contagio ya ha comenzado. Esta etapa inicia tras el contacto con la aurexita o con un individuo infectado, ya sea por vía aérea, sangre, mordedura o exposición directa al mineral. Los síntomas son casi imperceptibles. Un ligero cansancio, escalofríos involuntarios y un brillo anómalo en las pupilas, que apenas duran unos segundos. Físicamente no hay mutaciones aún, pero en el interior fragmentos microscópicos del cristal ya recorren el cuerpo, buscando alterar la estructura genética del huésped. Pasamos con la siguiente fase. Fase 1. Adaptación. El nivel de la infección avanza rápidamente, alcanzado entre el 6 y el 20%. La salud del huésped cae ligeramente al 95%, mientras que su apetito se dispara de forma inusual hasta un 120%. Curiosamente, la cordura aún se mantiene intacta. Los síntomas físicos empiezan a manifestarse. El sujeto experimenta un dolor muscular constante y fiebres elevadas. Comienzan a formarse pequeñas grietas cristalinas ocultas bajo la piel. La voz sufre alteraciones leves y en los unicornios la magia empieza a volverse inestable. A pesar de todo, la infección todavía puede ocultarse con facilidad a simple vista, pero la realidad microscópica es aterradora. El mineral ha comenzado a reemplazar lentamente las células normales por células cristalinas vivas. Aquí una pequeña interrupción. Aquí me equivoqué yo porque literalmente no lo dije desde el principio, pero digamos, el creador puso la fase 0, ¿no? Después sigue la fase 1 y después sigue la fase 2. Como no hay fase 2, sigue la fase 3, ¿no? Porque la 2 es la 1 y la 0 es la 1. Pasamos con la fase 3, mutación. La infección ha superado la mitad del organismo, colocándose entre el 41 y el 70%. La salud del sujeto cae al 70%, mientras su hambre se vuelve insaciable, alcanzando un 250%. Su cordura empieza a fracturarse, cayendo al 75%. Miren su rostro, la transformación se ha vuelto un doloroso infierno. Los cristales de aurexita brotan rompiendo la piel del cuello, el lomo y la cara dejando sangrado e incrustaciones profundas. Se puede observar lágrimas saliendo de sus ojos, los cuales han comenzado a cambiar de forma aterradora. El sujeto aún es consciente del horror que está viviendo. Sus huesos se rompen y vuelven a crecer a la fuerza. La mandíbula puede alargarse y extremidades como alas, patas o cola sufren alteraciones grotescas de tamaño. Aparecen los primeros ataques de agresividad incontrolables. Aunque el sujeto todavía es capaz de reconocer a sus familiares y amigos, le cuesta horrores dominarse. Pasamos con la siguiente fase, la fase 4, desfiguración. El porcentaje de infección ha alcanzado un nivel crítico, de entre el 71 y el 80%. La salud del sujeto se ha desplomado al 45%. Pero miren aquí. Miren lo que sucede con su cuerpo. Cristales vivos de aurexita brotan de forma salvaje, desgarrando la piel del lomo. Sus ojos han sido completamente cegados y cubiertos por gruesas formaciones salientes, mientras fluidos oscuros y sangre escurren desde una mandíbula deforme. A estas alturas, las deformaciones físicas son permanentes. El cuerpo ha dejado de sentir dolor, pues su sangre ahora transporta millones de fragmentos afilados del mineral. La cordura cae al 40% y la personalidad original del huésped comienza a desaparecer por completo.
La infección domina casi todo el organismo, impulsado por un hambre insaciable del 350%. El infectado atacará por puro instinto, ya sea para alimentarse o para propagar el mineral. Pasamos con la siguiente fase. La fase 5. Reescritura total. La infección ha tomado casi el control absoluto entre el 81 y el 99%. La salud del sujeto apenas llega al 25%, mientras que el hambre alcanza una cifra incesante del 500%. Miren esa figura, la anatomía original ha colapsado, el cuerpo ha dejado por completo de parecer un pony. Es una sombra distorsionada, una silueta envuelta en vibraciones anómalas, donde masivas formaciones de aurexita han devorado la carne. Incluso puede llegar a desarrollar nuevas extremidades deformes. La cordura pende de un hilo, reducida a un miserable 10%. El huésped apenas es capaz de recordar su propio nombre. Solo le quedan fragmentos dispersos y agonizantes de lo que alguna vez fue su vida. El mineral ha reemplazado casi todo el organismo en esta etapa. La criatura buscará instintivamente lugares estrechos y oscuros para esconderse y terminar allí su reescritura biológica. Pasamos con la última fase de esta infección. La fase 6. Modelo prismático. Infección 100%. Salud no aplicable. Cordura 0%. Miren lo que ha emergido de las sombras. El pony original ya no existe. Todo su cuerpo ha sido destruido y reconstruido desde cero. Lo que ven ahora es una criatura completamente nueva, modelada y creada por la aurexita. Su aspecto es el de un depredador ágil y pesadillesco, colmillos afilados, garras de cristal y una fisonomía alargada. Su hambre es variable, pues ya que no consume comida común. Ahora absorbe directamente biomasa y minerales para sustentarse. Cada modelo prismático es único, adaptándose y cambiando según la genética que poseía el huésped original. Ya no siente miedo, no siente dolor, tampoco cansancio. El individuo que solía ser se ha ido para siempre. Ahora su único e inevitable objetivo es expandir la reescritura biológica por todo el mundo. Existe una amenaza aún peor entre las sombras, las variantes más peligrosas, los ciegos. Cuando todo el mundo guarda silencio, ellos siguen cazando. Durante el proceso de mutación, los ojos del huésped son completamente absorbidos por el tejido cristalino. Donde antes había miradas y expresión, ahora solo queda una superficie lisa y dura de cristal oscuro. Sin la vista, el resto de sus sentidos cambia de forma drástica y aterradora. Su oído y percepción se agudizan a niveles inhumanos. Por eso hay una regla de oro que todos los supervivientes repiten en voz baja. Antes de atreverse a salir de un refugio, si escuchas un chillido, ya es demasiado tarde. Para sobrevivir a esta catástrofe es fundamental comprender cómo se propaga la plaga. Presten atención a las 4 formas de contagio. Primera, contacto directo en la aurexita. Tocar el mineral sin protección garantiza una exposición inmediata. Segunda, inhalación de partículas en el aire. El polvo cristalino que flotan en zonas infectadas entra directo a los pulmones. Tercera, contacto de sangre infectada. Contacto de sangre infectada con heridas abiertas o mucosas. Tan solo una gota, una cortada o en los ojos es suficiente para iniciar el proceso. Y cuarta, mordeduras de un infectado, la forma más rápida, violenta y efectiva de propagación. Si alguien de tu grupo es mordido, la condena ya es dictada. No todos los sujetos se transforman al mismo tiempo. Existe un factor determinante en la velocidad de asimilación, el tipo de sangre. Dado que el mineral se transporta a través del sistema circulatorio, ciertas composiciones sanguíneas facilitan una propagación alertamente más rápida. En el extremo más crítico encontramos el tipo de sangre AB negativo. Aquellos con este grupo sanguíneo experimentan una infección fulminante de nivel máximo. La aurexita toma el control casi de inmediato. Le siguen los tipos AB positivo, A negativo, B negativo, A positivo, O negativo y B positivo, los cuales presentan velocidades de contagio elevadas y constantes. Por el contrario,
El tipo O positivo demuestra una resistencia inusual. En estos huéspedes, el avance del mineral es significativamente más lento, otorgando un valioso, aunque temporal, margen de tiempo. Conocer tu tipo de sangre ya no es un dato médico, es la diferencia entre tener horas para despedirte o convertirte en un monstruo en cuestión de minutos. Existe un detalle vital que no debes malinterpretar. Esto no significa que ningún tipo de sangre sea inmune. Absolutamente nadie se salva. La composición sanguínea solo altera el tiempo que tarda el mineral en completar cada fase de la mutación. La condena es la misma. Por otro lado, una pequeña ventaja, la enfermedad no se transmite por rasguños superficiales. Las garras de los infectados no suelen introducir suficiente el material bajo la piel. Para que la transformación se desate, el cuerpo necesita recibir una cantidad mínima de fragmentos de aurexita, solo así el mineral puede comenzar su aterrador proceso de reescritura. Hace miles de años, mucho antes de que la historia fuera escrita tal y como la conocemos, antes incluso del reinado de la princesa Cadence, existió la primera gobernante del Imperio de Cristal. Una figura olvidada por el tiempo, envuelta en sombras, de la cual comenzó a germinar la verdadera naturaleza de esta maldición. Durante la expansión del reino, desterraron algo que jamás debió salir a la luz. Encontraron un enorme cristal profundamente enterrado bajo el hielo, un hallazgo monumental que prometía grandeza, pero que en realidad escondía el origen de una pesadilla milenaria. El Imperio de Cristal. Un reino lleno de brillo y belleza. Tenía una gran variedad de cristales, gemas, diamantes, rubíes, incluso el corazón de cristal. Algo tan hermoso no podía ser malicioso, ¿verdad? Esta era ella. Primera gobernante, permanecía en la tranquilidad de su castillo, totalmente alejada al peligro que se gestaba bajo tierra. En aquel entonces, existía la firme creencia de que ningún cristal de reino representaba una amenaza, una idea falsa de seguridad que muchos compartían con ingenuidad. Sin embargo, al explorar las profundidades de la cueva, la realidad se hizo evidente. En la penumbra se encontraba una pony gravemente afectada, sufriendo los estragos del mineral, mientras que la aurexita comenzaba a brotar en su cuerpo y contaminar su sangre. Al presenciar la escena, la gobernante quedó en un estado de shock absoluto, procesando el impacto de ver por primera vez la consecuencia de la infección. En medio del pánico, la princesa Amore intentaba averiguar desesperadamente qué había provocado semejante reacción, exigiendo saber cuál de los minerales había entrado en contacto con Shinsai. Entre tosidos y con las fuerzas agotándose, Shinsai apenas logró revelarle la verdad. El responsable había sido un cristal de tonalidad azul eléctrico oscuro. Al escuchar esas palabras, el rostro de la princesa Amore se desencajó por completo. La confirmación del tipo de mineral no solo revelaba el origen de la infección, sino también la gravedad del peligro que acechaba al reino. Allí, en la penumbra de la cueva, permanecía erguido el fragmento de aurexita azul, la fuente del brote que cambiaría para siempre la historia del Imperio de Cristal. La incertidumbre invadió el lugar. Aquella formación jamás había sido vista antes en el reino, lo que hizo evidente la necesidad urgente de investigar sus propiedades a fondo. El análisis posterior reveló algo perturbador. No se trata de una roca común ni de un ente divino, sino de un organismo mineral vivo, una entidad capaz de almacenar información genética y mágica durante millones de años. Ante la gravedad del contagio surgió la pregunta inevitable entre los presentes sobre qué medidas debían tomarse con Shinsai, quien ya se encontraba irremediablemente afectada. Sin medios para desarrollar una cura y ante el riesgo inminente para todo el reino, la princesa Amore tomó una decisión definitiva: petrificar a Shinsai y sellarla junto al cristal en las profundidades, aislando la amenaza para siempre.
Cada ser estaba en contacto con el cristal. Dejaba un rastro en su estructura. Con el paso del tiempo, el mineral aprendió a asimilar y replicar cualquier forma de vida. Una capacidad que llevó a la princesa Amore a comprender el verdadero peligro que representaba. Su amenaza no radica en una intención maliciosa, sino en su total falta de comprensión sobre el concepto de un individuo. Su único propósito biológico era evolucionar y crear organismos cada vez más eficientes. Por esa razón, el gobernante tomó la decisión de sellar el mineral en lo más profundo del imperio de cristal, aislándolo para evitar la propagación de la infección. Allí permaneció oculto o inactivo durante generaciones hasta siglos después. Fue rebasado por el hallazgo de un nuevo individuo. El tirano inspeccionó los escritos prohibidos del antiguo gobernante, descubriendo los secretos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. Sorprendido por el hallazgo, el gobernante cuestionó de inmediato los motivos de quién le entregaba tal información, buscando descifrar si existía algún interés oculto tras esa revelación. Sin embargo, el informante dejó en claro sus intenciones, asegurando que su único propósito era cumplir su deber de comunicarle todo al nuevo monarca del Imperio de Cristal. El sirviente reafirmó su compromiso sin vacilar, prometiendo su lealtad ciega ante el soberano y poniéndose a su entera disposición. Satisfecho con la valiosa información entregada y la disposición del unicornio, el Rey Sombra mostró interés por su nuevo aliado, preguntándole por su identidad. Con una leve inclinación de respeto, reveló finalmente su nombre, Denver, sellando así el inicio de un peligroso pacto bajo el mandato del tirano. Sin perder tiempo, el Rey Sombra fue directo al punto, cuestionando a su nuevo sirviente sobre la posibilidad de utilizar aquella información para desarrollar un arma biológica. La petición tomó por sorpresa a Denver, quien procesó impactado las verdaderas y oscuras intenciones de su nuevo señor. Sombra confirmó sus intenciones sin titubear. Necesitaba fuerza destructiva y letal, un organismo capaz de convertirse en el ejército definitivo con el que someter a toda Ecuestria. Sin dar espacio a la duda, el tirano exigió una respuesta clara sobre las verdaderas capacidades de Denver para llevar a cabo el proyecto. Denver admitió que la tarea era técnicamente posible, pero advirtió sobre una enorme complejidad. Sintetizar una criatura viva que fuera tan compleja como obediente requiere ayuda adicional. Aceptando los términos del Rey Sombra, puso al frente de la operación a Denver con una directiva estricta. La investigación debía realizarse en absoluto secreto para evitar cualquier intervención de las princesas inútiles. Sin dudarlo, Denver confirmó su absoluto compromiso con el nuevo rey, garantizando que el proyecto se llevará a cabo conforme a las exigencias planteadas. Satisfecho, el Rey Sombra dio por concluido el acuerdo, asegurando que el día siguiente comenzarían la construcción del laboratorio clandestino, marcando así el inicio de una nueva y oscura era para el Imperio de Cristal. Bueno gente, calmada, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó la infección quiero que me lo digas en los comentarios. Pasemos con mi opinión. Principalmente me resulta casi imposible poder criticar una obra que pase por mi canal porque literalmente no es mía. Bueno, digamos, la historia estuvo... Bueno, es cierto, hubo más información que historia, ¿no? Pero pues, ¿qué más da? Primero se inicia con la base, después con no sé qué cosas y los diseños de los personajes, ok. Mira esto es perfecto, esto es un buen diseño. Maldición, parezco grabadora repitiendo lo mismo. Bueno, si siempre van a saber que voy a decir lo bueno que son, perfecto. Bueno, de vez en cuando es cierto que no me voy a contener. Creo que me metí mucho más en la historia de lo que quería. Pero eso no lo puedo decidir yo. Bueno, no importa. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, gente calmada.
Ya te la sabes, te estaré dejando en la descripción el link del creador del perfil de TikTok de Moon Studios, @Moon Studios, como se llame, ¿no? Y agradecería mucho que lo fueras a apoyar, así que sin más que decir, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Recuerda, tómate un buen té.